Buenas tardes, profesor, o buenas noches, si es que lo está viendo ya más tardecito. Con mi compañero Felipe Zagal y yo, Diego Reyes, presentaremos esta breve explicación de lo que es un control proporcional integrativo y derivativo. Entre algunos puntos que tocaremos en esta presentación son los conceptos básicos, controlador PID, sintonización de controladores, la implementación de los controladores, aplicaciones de estos mismos, simulación y experimentación y algunos temas avanzados que se visualizan ahí en pantalla. Dentro de los conceptos básicos los presentará mi compañero Felipe, así que Felipe, cuando usted guste. Eh, Dentro de los elementos de sistema que podemos encontrar para eh, mencionarlos de manera rápida, sería la entrada, que es el input, la salida, que es el output, el proceso como tal, que es el funcionamiento, los sensores, que son elementos que nos permiten medir distintas magnitudes físicas y transformarlo en una señal eléctrica para que lo entendamos, los actuadores, que forman partes elementales dentro que toman una señal eléctrica y la transforman en una acción física, como por ejemplo motores o pueden ser válvulas. Dentro de los controladores, va a ser dentro de lo mucho que vamos a mencionar dentro de esta presentación, son los elementos inteligentes dentro del sistema que nos permite realizar operaciones matemáticas que son necesarias para la corrección de nuestro sistema. Dentro de los tipos de sistemas de control que podemos encontrar, está el sistema de lazo abierto, que no poseen algún tipo de retroalimentación que afecte directamente a la salida y a la entrada, y el sistema de lazo cerrado, que posee una retroalimentación bastante activa con respecto a la salida volviendo hacia la entrada, que se puede ver representación normalmente del horno eléctrico. En representación matemática dentro de los sistemas de control podemos encontrar las funciones diferenciales, que normalmente las trabajamos en función del tiempo, como en esta función cuadrada. Después podemos encontrar una función que trabaja en base a la frecuencia, donde normalmente la solemos trabajar en función de las transformadas de Laplace o transformadas Fourier, dependiendo de cómo se le quiera mencionar, donde claro, donde se trabaja en función de la frecuencia. Podemos ver dos ejemplos varios de lo que expliqué con anterioridad, en representación de un diagrama de bloques que se puede ver en cuanto a una ecuación diferencial donde se puede ver el voltaje de entrada en base al voltaje de salida, y una versión bastante más resumida del mismo, trabajando en transformada de Laplace en función de la frecuencia. Dentro de los conceptos podemos encontrar la estabilidad y rendimiento del sistema de control, donde la estabilidad se refiere a su capacidad para mantener una salida dentro de un rango deseado sin oscilar o divergir. Dentro de los tipos podemos ver la estabilidad asintónica, que es el sistema que tiende a un punto de equilibrio en base al tiempo, que es el primer, que lo podemos ver en la imagen de la izquierda. La estabilidad marginal, que es un sistema que oscila, pero no diverge ni converge a cero, que es la imagen del medio. Y la inestabilidad, que es un sistema que parte estable, pero que mantiene una inestabilidad directamente, que tiende a infinito. Dentro de lo mismo, podemos ver el rendimiento, que es un sistema de control que se refiere a cómo el sistema sigue una señal con referencia de aceptar o rechazar perturbaciones dentro de un criterio de rendimiento donde se incluyen varios parámetros clave, que por ejemplo son los tiempos de subida, que es un tiempo que puede tardar hasta llegar a cierto porcentaje. Después está los tiempos de establecimiento, que son puntos donde se tarda la salida en permanecer dentro de un rango determinado. Los de máximo impulso, que llegan
a un pic máximo del valor que se estima, que normalmente sobrepasa el valor que se solicita. Y el error estacionario, que es normalmente donde empieza a oscilar de manera inestable y termina tendiendo a infinito con respecto al tiempo. Bueno, dentro de los controladores PID es un tipo de controlador que nos permite ajustar un tipo de señal de error proveniente de una retroalimentación para así luego poder ser procesada por tres tipos de procesos matemáticos que convergen dentro del mismo para poder llegar al valor que uno desea. Las funciones matemáticas que se suelen componer dentro del controlador PID es el siguiente, que se ve ahí representado en una función bastante eh, larga, ¿no? Donde podemos hablar sobre tres terminologías. La terminología proporcional, que es un controlador en función a un error presente. El término proporcional, que es la KI, que ajusta la salida del controlador en función al acumulado al error que ya pasó. Y el KD, que se ajusta a la salida del controlador en función a la tasa de cambio de error que se puede presentar dentro del sistema, ¿no? Quiero hacer un alcance ahí que el término está mal escrito, fue culpa mía, así que sería término proporcional, después el término integral y después el coeficiente o el término derivativo que está dentro de la tabla donde dice dónde en función de la función referencia más arribita. Así que dale nomás, sigue Felipe. Gracias. Bueno, viendo el comportamiento de un controlador PID en un lazo cerrado que mencioné con anterioridad, eh, normalmente dependerá mucho de a qué aplicación se le va a hacer. Donde normalmente el componente proporcional multiplica un error por una constante que normalmente se le conoce como Kp. Y si tenemos un error grande, tendremos una señal grande y viceversa para corregir este error. Dentro del componente integrativo que tiene el PID dentro, es el que toma los errores que ya pasaron, los conversa a través del tiempo y los suma para generar una acción de control. Elimina el error de la constante en el estado en el que esté dentro del sistema, donde normalmente se le conoce como KI, mm, y puede generar una respuesta más rápida, pero puede generar un sobreimpulso y una oscilación en el sistema. Dentro del componente derivativo, este se anticipa a los errores futuros, calculando tangiversalmente los errores presentes, Tangencialmente Felipe, del nuevo. permitiendo reducir los sobreimpulsos y las oscilaciones. Para resumir, el, el control PID ayuda a mejorar en cuanto a la estabilidad del sistema, pero de por sí no logra nunca alcanzar un set point por sí solo. La parte integral nos ayuda a alcanzar el set point para reducir el error a cero. Derivativa, disculpa, permite mejorar la respuesta al sistema reduciendo sobre los impulsos oscilantes. Las ventajas y desventajas del PID. Bueno, dentro de las ventajas podemos ver que es la simplicidad y la fácil que puede ser su implementación aplicable a una amplia variedad de sistemas. Bueno, también considerando que tiene buen rendimiento en términos de estabilidad y respuesta transitoria. Dentro de las desventajas podemos ver la sensibilidad del ruido, que eso está dentro del área derivativa, ¿no? Que también puede ser difícil ajustar
varios parámetros de manera óptima si es que no se manejan ciertos parámetros. Y no siempre puede ser adecuado para algunos sistemas altamente no lineales o sistemas con retraso significativo. Dentro de la sintonización de controladores PID podemos ver el método Ziegler-Nichols, que es un método de escalón que fue desarrollado en 1940. Este tipo de método se puede aplicar en sistemas para registrar la respuesta durante el tiempo, que son respuestas transitorias. También se pueden calcular parámetros dentro del controlador utilizando este método dentro de valores LT, que vamos a hablar de eso a continuación, donde los valores de los parámetros de respuesta que son los tiempos de retardo y los constantes de tiempo, donde los tiempos de retardo son los tiempos que tarda en comenzar o cambiar significativamente desde el tiempo en que se aplicó el escalón. Mientras que la constante de tiempo va mejorando porcentualmente hasta llegar a un máximo requerido, donde se pueden apreciar los controladores, o sea, las fórmulas de los controladores P, PI, PID, de manera matemática en la parte de la derecha. Eh, Dentro del método de ganancia que este puede aplicar, es un método que se aplica eh, a varios sistemas que pueden ser llevados al borde de la estabilidad mediante ajustes de ganancia proporcional, eh, donde a continuación vamos a describir los pasos para utilizar estos métodos, donde tenemos el caso de para desactivar términos integrales y derivativos, donde hay que configurar el controlador de modo proporcional, que normalmente se conoce como P, incrementar gradualmente la ganancia proporcional, donde aumenta la KP hasta que el sistema alcance la oscilación sostenida, que es un margen de estabilidad límite, y también está la ganancia, donde este punto se denomina ganancia límite, ¿no? Y el periodo de oscilación se denomina un periodo límite PU. Dentro del método Ziegler están las reglas que se proporcionan en un punto de partida para ajustar los parámetros de un controlador PID. Sin embargo, estos ajustes adicionales para optimizar el rendimiento del sistema en función de las características se especifican dentro de la planta que esté controlando. Que ahí se puede apreciar en la tabla eh, las variables que se pueden requerir en cuanto a la respuesta escalón versus la ganancia límite. Y para mencionar otros métodos de sintonización, podemos ver el método de optimización o método computacional, el método de ampliación y velocidad, el método lambda tuning, entre otros, pero debido al tiempo recortado que es esta presentación, no se mencionará con descripción en esta presentación. Ahora me toca a mí. La- Yo me voy a extender un poquito más dentro de algunas explicaciones, pero en honor al tiempo no lo haré. Jaja. Está ya fome. A mí me toca la implementación del control PID dentro de algunos distintos software. Existen varias formas de aplicar PID en control, pero nosotros nos vamos a enfocar en PLC. Particularmente en el PLC Delta, en la hoja de cartilla de presentación del PID en este PLC o en el software IEPC Soft, nos muestra que su entrada es súper simple. Consta con tres entradas junto con una energización en EN y las otras tres serían S1, S2 y S3. S1 sería el set point, S2 es el valor que se entra, el valor del sensor, y S3 serían todos los valores internos que tienen que ser ajustados en el set point para poder llegar a un set point. Y D al final sería el valor de salida. Las entradas de estas señales y la salida en D son de tipo Word, o sea que tienen que ir almacenadas en la D.
Y particularmente para S3, uno cuando especifica el tipo o la entrada, la word donde nosotros vamos a aplicar el PID, se tienen que contar aproximadamente 10 señales, o sea, perdón, 20 señales para una instrucción de 16 bits y 21 señales para una instrucción de 32 bits. O sea que si nosotros dejamos la señal desde la señal de 10 reservada, el sistema va a contar desde la de 10 a la de 30. Y en caso de contar con una de 32 bits hasta la 31. Bueno, ahí hay una breve explicación de cómo se debería hacer lo que hace el control PID dentro del mismo PLC Delta. Y tenemos un ejemplo de una aplicación bastante sencillo de cómo debería ser ajustado un PID en el PLC Delta. Aquí es donde nosotros designamos qué tipo de señal va a tener el PID. Ahí estamos viendo como S1, S2 y S3 junto con D son de tipo Word. Y estamos también designando el control o el punto de almacenamiento del Word. Estamos diciendo que en la S1 la almacenaremos en D1, como S2 en D2, S3 en D10, así que contará de la D10 hasta la D30, y la D va a salir, o la salida va a salir en D3. Un ejemplo de la configuración de S3 es la que está a la imagen izquierda, donde estamos reservando la de 10 y vamos ingresando todos los parámetros que necesitamos interno en el PID. Fíjense que en de 11, de 12 y de 13 tenemos las constantes de proporcional, integración y derivación, junto con también los tiempos de muestreo, los modos de control, los errores y todos los distintos datos que vamos ingresando dentro del mismo PID. Algunas consideraciones prácticamente dentro del PID es pucha, que nos aseguremos que la entrada que nosotros estamos ingresando al setpoint sea reconocida, sea una señal medible, escalable, que no se genere un error y que no esté que esté dentro de nuestro alcance, que la señal de salida generada por el PID pueda ser escalada y no necesariamente, y que sea reconocida. Entró mi gatita aquí a hacer juego que respecto a la implementación del GitHub, una forma común de implementar el GitHub es mediante la técnica de retroalimentación del integrador. Así que esto quiere decir que hacer un feedback del elemento integrador también es necesario para poder generar este antidictor. Y también un filtro derivativo, que el término derivativo puede ampliar el ruido de la señal de medición. Para mitigar esto, se puede aplicar un filtro al cálculo de la derivada, del constante derivada. Tengo a mi gatita que está muy, muy interesada en esta presentación. Otras consideraciones prácticas son los tiempos de muestreo, la saturación de los actuadores, el monitoreo de ajuste, que por lo menos el tiempo de monitoreo elija un tiempo de muestreo adecuado para la aplicación, porque ¿qué pasa si nosotros empleamos mucho el tiempo de muestreo? Esto puede generar que el controlador responda lentamente y no dé una buena aplicación al sistema que estamos particularmente ejecutando. La saturación de actuadores se refiere a asegurarse que el rango de señal de control esté dentro de las capacidades del actuador. No podemos dar que el actuador, por ejemplo, en el caso de una válvula controlada de 0 al 100%, el control tenga que llegar al menos 10% o al más 150%. Y el monitoreo de ajuste es que hay que monitorear constantemente el desempeño del controlador y ajustar los parámetros según sea necesario. Igual la sintonización inicial no puede ser óptima. Puede ser óptima, perdón, para todas, o sea, no puede ser óptima para todas las condiciones. Oye, no, sale de aquí, sale de aquí, sale de aquí. Para pasar a otro punto, unos ejemplos de controlador PID es un robot, por ejemplo, que nosotros simulamos en MATLAB, primero para hacer... Chuta, no, perdón, mi gatita. Primero es un péndulo. Esto es el diseño en Simulink, que más adelante hablaremos de él, respecto a un péndulo, que la única función que hace es desde un punto estático, cae y genera una oscilación hasta llegar a un punto centro. Acá podemos ver ya la simulación dentro del mismo MATLAB, en el cual ya el péndulo está caído. No podemos mostrar la simulación por temas de tiempo, pero, pero podemos hacer.
No, mejor no. Mejor no. Y aquí ya aplicamos el PID dentro del mismo robot. La idea del PID o el ajuste que está es para que genere una L, para que el segundo eslabón que nosotros mostramos antes genere una suerte de ajuste y lentamente vaya ajustándose hasta llegar a una escuadra. Aquí ya vemos cómo el eslabón genera el control directo de esa escuadra. Veré si lentamente puedo ajustar esto. A ver si lo hacemos rapidito. Está cargando. Aquí está. Fíjense cómo el eslabón cae y lentamente empieza a reconstruir y a llegar al punto de ajuste gracias al PID. Voy a acelerar un poquito el tiempo y hasta ahí llegamos al ajuste del PID. Para volver con la presentación, es la misma imagen. Llegamos y se ajusta a lo que nosotros queremos. Un caso de estudio que yo puedo particularmente decir es que existen diversos casos de estudio para la implicación del PID en sistemas de industria. Por ejemplo, el PID podemos aplicarlo en un sistema de impulsión de fluido en una línea de impulsión. Por ejemplo, puede ser leche, puede ser miel, puede ser para los fluidos industriales ácido, puede ser queroseno, puede ser distintos tipos. Y para ello podemos ajustar un flujo constante y medir constantemente este flujo con el fin de ver si es que la bomba está impulsando lo que nosotros necesitamos. Aquí podemos ver un PID de una bomba, un motor y un variador, un lazo cerrado en el cual el flujómetro está midiendo constantemente. Esos datos son llevados hasta el controlador de flujo, que está ajustado con un set point. El controlador de flujo le dice, oye, me falta más capacidad, dame más capacidad. Se lo manda al variador de frecuencia. El variador de frecuencia hace que él ajusta todos sus parámetros matemáticos para que el motor pueda generarle, para darle más potencia al motor y este genere mayor trabajo para darle mayor o menor cantidad de fluidos según lo que el controlador. Aquí en este caso el controlador de flujo estaría el PID incluido. Bueno, la selección y aplicación de controladores va a depender netamente de la aplicación industrial. La gracia que tiene este elemento es que puede ser aplicado en todo tipo de seteo que se requiera, pero como igual es costoso llegar hasta aplicar la aplicación de un PID, pese a que incluso hasta en Arduino está, igual los costos asociados a esto son costosos, porque va a depender netamente del ambiente o del sector donde vaya a estar instalado el centro de control. Por ejemplo, si un centro de control o el centro de actuación está instalado en una zona donde exista mucho polvo, mucha humedad, mucha corrosión, los elementos que nosotros estemos comprando tienen que ser asociados para aguantar esas características. Otro punto que también que vamos a escribir son las herramientas de simulación y diseño. Resulta que yo sé que existen, de hecho, existen muchas más herramientas, pero las que nosotros no han enseñado y no han enfatizado de usar sería MATLAB con su derivativa Simulink. De hecho, el programa que mostré anteriormente donde simulamos el péndulo está mediante Simulink. Esta herramienta otorga pero absolutamente muchas soluciones de análisis de circuitos porque nos permiten ver en tiempo real el comportamiento de las distintas señales. Hace un tiempo también, profesor, le mostré un control RLC donde se muestra el comportamiento de la señal de un condensador y cómo el comportamiento también de la corriente de un condensador, donde el condensador genera una suerte de función logarítmica, mientras que logarítmica hasta llegar a su carga nominal, mientras que la corriente, claro, hace un pic de corriente y luego baja hasta cero, coincide cuando la corriente es cero, cuando el condensador está en su máximo punto de tensión. Y por último, algunos temas avanzados que existen tres tipos de controladores, bueno, dentro de los que se pidieron dentro de la pauta, los controladores PID adaptativos, los robustos y los no lineales. Los controladores PID adaptativos son una variante avanzada de estos controladores PID tradicionales que incorporan una capacidad de ajustar dinámicamente los parámetros en función de las condiciones cambiantes del sistema o de las características dinámicas desconocidas. Esto quiere decir que el mismo sistema de impulsión de leche, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a agregar situaciones de calor o de frío?
dentro del sistema, la leche se tiende a congelar o se tiende a volver menos densa con el calor. Y esto genera un cambio de composición en la misma materia de la leche y genera que el ajuste del motor ya sería distinto. Por lo tanto, el PID que permite este tipo de controlador sería anteponerse a estas variables y poder generar un control más rápido. Los controles PID robustos están diseñados para mantener un rendimiento estable y predecible frente a una variación significativa de los parámetros del sistema, perturbaciones externas y condiciones operativas cambiantes. A diferencia del control PID estándar, pueden ser sensibles a variaciones o incertidumbre en el modelo del sistema. Esto, en el fin, los controladores PID robustos están diseñados para mitigar estos efectos y proporcionar un control más confiable. Cuando tenemos líneas, me ha pasado que cuando tenemos líneas de ácido sulfúrico, sobre todo en las mineras, generalmente ocupan sistemas mucho más robustos. Normalmente, sobre todo en mineras escondidas, no ocupan sistemas o PLC, una gama de PLC, sino que ocupan sistemas DCS. Y dentro de los sistemas DCS, como es algo mucho más robusto que un PLC, aquí abarcarían los controladores PID más robustos. O sea, necesitamos una alta capacidad de confianza y fiabilidad dentro de los datos que ingresamos y que calculamos también. Así que necesitamos equipos mucho más robustos. Y los controladores PID no lineales, bueno, estos son una extensión de los controladores PID estándar que incorporan elementos no lineales para mejorar el rendimiento en sistemas con características no lineales eh, o variables dinámicas. A diferencia de los controladores PID lineales que asumen linealidad en relación entre variables de entrada y salida, los controladores PID no lineales se adaptan a una respuesta de acuerdo con la dinámica del sistema lineal. Esto, en otras palabras, por ejemplo, veamos el mismo caso de un variador de frecuencia, el cual solamente funciona, uno estándar que funciona solamente en relación a la variación de la frecuencia del motor. Hay otros que son mucho más robustos en su sistema, en los cuales significan que no solamente toman la variación del sistema o lo que pide el controlador, sino que también consideran el esfuerzo que tiene el mismo motor y si es que el mismo caso de una bomba, por ejemplo, una bomba de impulsión de pulpa de cobre, la pulpa de cobre es mucho más robusta, mucho más densa, por lo tanto necesita más esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando los sistemas se estresan con ese esfuerzo del torque? este, mm, Necesitan otras variables de cálculo para poder ser operados. Y en estos casos, los PID no lineales son especiales para este tipo de funcionamiento, en los cuales no solamente la frecuencia basta solamente regulando la frecuencia, sino que tienes la frecuencia, tienes el torque del motor, tienes la variación de la tensión dentro del mismo sistema, tienes componentes armónicas también dentro del mismo sistema que influyen en el mismo control. Y bueno, eso, muchas gracias por su atención, profesor. Espero que esta media hora de presentación no haya sido tan densa. Vamos por este fin de semestre y muchas gracias por escucharnos.